Evangelio de hoy, martes 25 de febrero del año 2025. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor, y prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y sé paciente en la adversidad y en la humillación. Porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él, y no se retrasará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Los que teméis al Señor, amadlo y vuestros corazones se llenarán de luz. Fijaos en las generaciones antiguas y ved, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿O quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia, y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 36. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy. Iba instruyendo a sus discípulos. Marcos nos presenta a Jesús como maestro que procura instruir a los que ha llamado. Dice que atravesaron Galilea y no quería que nadie lo supiera en razón de una necesidad concreta: instruir, enseñar personalmente a los discípulos. Era conveniente dejarles bien claro cuál era su misión para evitar una lectura distorsionada, conforme al interés de cada uno de ellos.
señala el evangelista lo que les comunica. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Este es el anuncio clave, entonces y ahora. Y así como ellos no entendían lo que decía y al mismo tiempo les daba miedo preguntarle, también a nosotros nos ocurre lo mismo. Asumir que el seguimiento de Jesucristo pasa por unirse a su pasión y muerte, sin lo cual no se accede a la resurrección, se nos hace cuesta arriba. Se trata de estar con Él, compartir con Él, aprendiendo con Él para poder continuar su obra. Ellos, en ese momento, parecen desconectar y se aplican a lo que a ellos realmente les interesaba. Pero para Jesús nada pasa desapercibido. Marcos pone en casa, en la intimidad podríamos decir, la pregunta de Jesús. Le preocupa lo que a nosotros nos ocupa mientras vamos de camino, porque es en el camino donde se ha de experimentar lo que Él nos ha enseñado. ¿De qué discutías por el camino?, preguntó a los Emaús. Preguntó a los que le siguieron, ¿qué buscáis? En este pasaje no hay respuesta. El silencio venía causado por la vergüenza que les producía haber discutido quién era el más importante. Sobre ello Jesús les enseñará también una enseñanza que no está desconectada del anuncio realizado. Lo que importa es entender todo como servicio, ponerse en el último lugar como siervo de todos, como Él ha hecho. Y al hacerlo refleja la actitud del niño, que está abierto a acoger a los que no cuentan, acoger a los últimos, acoger a los que son tenidos como inútiles, porque en ellos se le acoge a Él y en Él, al mismo Padre que lo ha enviado. En definitiva, vivir la vida como Él la vivió.